¿Perdió la dirección, señor? Aquí no damos caridad. Mire su ropa, parece que vino a pedir trabajo. Esa mañana, el cielo parecía igual que siempre, un azul indiferente sobre la ciudad ajetreada. Antes de comenzar esta increíble historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo desde qué país y ciudad nos ves. Quiero saber hasta dónde llegará este mensaje. Mateo Morales caminaba lentamente por la acera, mezclándose con la multitud de trabajadores que cruzaban las avenidas con ojos cansados. La mochila que llevaba a la espalda pesaba menos que lo que cargaba dentro. Cada paso le recordaba lo que lo había llevado allí. Meses de cuentas humillantes, mensajes de clientes invisibles a los que el banco prefería ignorar. Llevaba una gorra gastada y zapatillas rotas, y nadie lo reconoció. Eso era justo lo que quería. Ese día, no era el director ejecutivo de una de las instituciones financieras más grandes del país. Era solo un hombre más intentando hacerse oír. Al entrar en la agencia, lo recibió un frío metálico. El aire acondicionado soplaba con fuerza, mezclándose con el sonido rítmico de los teclados y la impaciencia de las colas. Los empleados, todos con uniformes impecables, parecían no ver a la gente, solo documentos, números y turnos. Mateo observaba en silencio, como quien regresa a un lugar familiar, pero ahora ve lo que antes prefería ignorar. Un guardia de seguridad lo siguió con la mirada, evaluando su ropa sencilla y su barba sin afeitar. En un rincón, una anciana intentaba comprender el panel electrónico, y nadie se levantó para ayudarla. Fue allí, en ese momento banal, cuando Mateo tuvo la certeza de haber tomado la decisión correcta. El reloj marcaba las 10:02, cuando Mateo se acercó a la fila. Delante de él, un hombre con uniforme de construcción contaba monedas, con el rostro sudoroso, intentando disimular su vergüenza. El dependiente suspiraba a cada segundo, impaciente por la lentitud del cliente. Mateo observaba cada gesto, cada mirada de reojo, como un investigador silencioso en su propia casa. Algo no funcionaba bien allí. No solo en sus actitudes, sino en la falta de empatía que parecía impregnar el ambiente. Era como si la prisa se hubiera vuelto más importante que la dignidad. Cuando le llegó el turno, la cajera ni siquiera levantó la vista. En su placa figuraba Laura, pero su tono era frío y automático, como el de alguien que había apagado su corazón hacía mucho tiempo. Mateo habló con calma, pidió retirar una cantidad considerable y esperó. Ella lo miró con recelo, frunciendo el ceño. $72,000, repitió como si fuera una broma. Antes de que pudiera responder, llamó al gerente con gesto de angustia, y en cuestión de segundos, todo cambió. Susurros, miradas, murmullos. El hombre de la gorra gastada era ahora un posible sospechoso. El gerente, Ricardo Solís, apareció con una sonrisa formal que se desvaneció rápidamente al ver al hombre en el mostrador. Su mirada recorrió la ropa sencilla, la gorra descolorida y se detuvo en la mochila mugrienta. «Señor, ¿está seguro de que esta cuenta existe?», preguntó con tono desafiante. Mateo solo asintió manteniendo la compostura. En su interior, una mezcla de tristeza y decepción crecía. No estaba allí para demostrar quién era, sino para presenciar en qué se había convertido el banco. Cada gesto del gerente confirmaba las acusaciones: arrogancia, prejuicios, impaciencia disfrazada de profesionalismo. Laura reanudó su tecleo, murmurando algo a su colega, quien soltó una risita discreta. A los pocos minutos, Ricardo llamó a seguridad. «Por si acaso», dijo, pero su tono era crítico. Algunos clientes comenzaron a grabar, curiosos por el alboroto. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por indignación. El silencio de los demás le molestaba incluso más que la humillación. Era el mismo silencio que recordaba de su infancia, cuando su madre esperaba horas en las filas y nadie se ofrecía a ayudarla. La diferencia era que, esta vez, él tenía el poder de cambiarlo y sabía exactamente cómo lo haría. El gerente, Ricardo Solís, apareció con una sonrisa formal que se desvaneció rápidamente al ver al hombre en el mostrador. Su mirada recorrió la ropa sencilla, la gorra descolorida y se detuvo en la mochila mugrienta. «Señor, ¿está seguro de que esta cuenta existe?», preguntó con tono desafiante. Mateo solo asintió manteniendo la compostura. En su interior, una mezcla de tristeza y decepción crecía. No estaba allí para demostrar quién era, sino para presenciar en qué se había convertido el banco. Cada gesto del gerente confirmaba las acusaciones: arrogancia, prejuicios, impaciencia disfrazada de profesionalismo. Laura reanudó su tecleo, murmurando algo a su colega, quien soltó una risita discreta. A los pocos minutos, Ricardo llamó a seguridad. «Por si acaso», dijo, pero su tono era crítico.
Algunos clientes comenzaron a grabar, curiosos por el alboroto. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por indignación. El silencio de los demás le molestaba incluso más que la humillación. Era el mismo silencio que recordaba de su infancia, cuando su madre esperaba horas en las filas y nadie se ofrecía a ayudarla. La diferencia era que, esta vez, él tenía el poder de cambiarlo, y sabía exactamente cómo lo haría. Cuando llegó la policía, el ambiente en el banco se detuvo. El tecleo cesó, las conversaciones se silenciaron e incluso el reloj de la pared pareció detenerse. Ricardo se apresuró a relatar su versión de los hechos, exagerando cada detalle para justificar lo absurdo de la situación. Intentó retirar una gran suma sin pruebas, dijo, señalando a Mateo como si presentara una prueba irrefutable. Uno de los agentes, más joven, miró al presunto sospechoso con cierta duda. Había algo en la serenidad del hombre que desafiaba todos los estereotipos. Aún así, siguieron el protocolo. Mateo entregó tranquilamente su identificación, observando cómo el pánico crecía en el rostro del gerente. El silencio que siguió a la lectura del documento fue casi sagrado. Ricardo palideció. Laura se tapó la boca con las manos y el guardia de seguridad retrocedió un paso. En la credencial digital, brillaba el nombre que sustentaba toda la estructura de ese banco, Mateo Morales, director ejecutivo nacional. El agente más joven tragó saliva y cruzó una mirada de vergüenza con su compañero. Por un instante, nadie supo qué hacer. Mateo respiró hondo y rompió el silencio. Ahora entienden por qué tenía que venir en persona. No había ira en su voz, solo un profundo cansancio, el cansancio de quien ha visto esta historia repetirse generación tras generación. Ricardo intentó justificarse, balbuceando algo sobre seguir los procedimientos, pero las palabras se apagaron. La vergüenza era evidente, e incluso los clientes, antes curiosos, ahora bajaban la mirada. Mateo observaba todo con la serenidad de quien ya ha comprendido que el verdadero poder no reside en humillar, sino en transformar. Pidió a los policías que se quedaran, pues quería que todos presenciaran lo que estaba a punto de decir. El tono de su voz cambió. Ya no era el de un cliente indefenso, sino el de un líder responsable. Hoy me trataron como a muchos aquí los tratan a diario, comenzó. Sus palabras, aunque tranquilas, resonaron con más fuerza que cualquier grito. Habló de las cartas que recibía, de los ancianos que esperaban durante horas, de los trabajadores que se marchaban humillados, de los jóvenes que desistían de abrir cuentas porque los juzgaban por su apariencia. Habló de la brecha entre el discurso corporativo y la práctica real. La empatía no se aprende en una tarde de formación, dijo. Se practica a diario, con cada persona que entra por esa puerta. Laura lloró en silencio, y Ricardo intentó recomponerse. Pero el daño ya estaba hecho. En ese instante, todos comprendieron que aquella mañana cualquiera se convertiría en una lección grabada para siempre en la historia de ese banco. Mateo pidió a todos que se reunieran en el vestíbulo. Clientes y empleados formaron un círculo silencioso, como si se enfrentaran a algo que recordarían durante mucho tiempo. Sacó su placa con el nombre del bolsillo y la colocó sobre el mostrador, no como una demostración de poder, sino como un símbolo de responsabilidad. Esta placa no me hace mejor que nadie aquí, dijo con firmeza, pero me obliga a asegurarme de que nadie más pase por esto. Las palabras eran sencillas, pero calaron hondo porque provenían de un hombre que no hablaba por orgullo, sino por experiencia. Algunos empleados desviaron la mirada, otros parecieron avergonzados por no haber cuestionado nunca el sistema. Ricardo, pálido, preguntó qué le sucedería. Mateo lo miró con serenidad y respondió: responderás por tus actos, pero también serás un ejemplo para todos nosotros. Hubo una pausa intencionada entre las frases, como si quisiera dar tiempo a que se asimilara el significado. Luego anunció que la agencia se reestructuraría y que se crearía una nueva política de atención al cliente basada en la empatía, no en la apariencia. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos clientes comenzaron a aplaudir tímidamente, como si presintieran que estaban presenciando el inicio de algo diferente. Cuando los aplausos se apagaron, Mateo se acercó a la anciana que había observado antes. Seguía allí, confundida, con el recibo arrugado en las manos. Se agachó a su altura y le preguntó amablemente si necesitaba ayuda. La mujer sonrió sin reconocerlo, y respondió que solo quería entender cómo retirar su prestación sin equivocarse. Mateo la acompañó al cajero automático y le explicó pacientemente cada paso. Detrás de ellos reinaba un silencio absoluto. Empleados y clientes observaban la escena como si presenciaran, por primera vez, el verdadero significado del respeto. La sencillez de aquel gesto hablaba más que cualquier discurso.
Finalmente, la anciana le estrechó la mano y le dio las gracias sinceramente. «Deberías trabajar aquí», dijo, sin saber que le hablaba al mismísimo jefe de todos. Mateo sonrió conmovido. La frase sonó como una bendición inesperada, y también como un recordatorio. Se dio cuenta de que no bastaba con ser el director de un banco. Era necesario ser el guardián de un valor que el dinero no podía comprar. Antes de irse, volvió a mirar a su alrededor. Todavía veía rostros avergonzados, pero también percibió algo nuevo en sus ojos, la conciencia de que ese día cambiaría la forma en que todos se tratarían a partir de entonces. Ricardo intentó marcharse discretamente, pero Mateo lo llamó antes de que llegara a la puerta. El gerente se detuvo, tenso, esperando una reprimenda pública. En cambio, oyó algo inesperado. «No eres el único responsable de esto», dijo Mateo, mirando a su alrededor. «El error es colectivo. La cultura que hemos creado ha permitido que el respeto se vuelva opcional». Ricardo bajó la cabeza sin saber qué decir. Esas palabras lo hirieron más que cualquier castigo formal, porque, en el fondo, sabía que el problema no era un mal día, sino la normalización del desprecio, y ahora veía, con dolorosa claridad, la magnitud de la ceguera que había contribuido a perpetuar. Mateo anunció entonces que, a partir de esa semana, todos los gerentes y cajeros participarían en un programa de reeducación con visitas a proyectos sociales y apoyo psicológico para desarrollar una empatía genuina. Laura levantó la mano y preguntó, con voz temblorosa, si podía participar incluso durante su suspensión. «Precisamente por eso debes participar», respondió Mateo. La sinceridad de su respuesta disipó cualquier resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en la agencia se sentía humano. Había incomodidad, sí, pero también una nueva esperanza, la que surge cuando ya no se evita la verdad. Cuando terminó la reunión, Mateo se quedó solo en la agencia unos minutos. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, reflejándose en los escritorios relucientes y los logotipos dorados que parecían burlarse de todo lo ocurrido. Se acercó al mostrador y pasó la mano por la superficie fría, recordando cuando, de joven, esperó allí para obtener un simple carné de estudiante. En aquel entonces, nadie lo miró a los ojos. Ahora, irónicamente, él era el responsable de que nadie más pasara por lo mismo. El recuerdo era vívido, casi doloroso, pero le servía de combustible, porque el poder, lo sabía, solo tiene sentido cuando sirve para reparar lo que una vez te hirió. Tomó su mochila y se marchó sin armar alboroto. El guardia de seguridad abrió la puerta sin decir palabra, y el silencio fue la única disculpa que pudo ofrecer. Afuera, el bullicio de la ciudad lo envolvió de nuevo. Las bocinas, las voces, el paso apresurado de quienes corrían ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Mateo respiró hondo y se mimetizó con la multitud. Nadie notó su paso, y eso lo reconfortó. Prefería permanecer invisible, porque el anonimato le daba la libertad de observar, corregir, transformar. Aquel no sería el último día de su viaje, era solo el comienzo de una nueva forma de liderar. Esa tarde, Mateo canceló todas las reuniones de la junta directiva. Sentado en su oficina, aún vestido con la misma ropa sencilla, pidió al equipo de comunicación que no divulgara nada sobre lo sucedido. «Quiero que el cambio empiece desde dentro», Tiuni le dijo a su asesor. Encendió su computadora y comenzó a redactar un informe personal, describiendo cada detalle de lo que había presenciado, no con cifras ni métricas, sino con sentimientos y expresiones humanas. Escribió sobre el miedo en los ojos de la anciana, el desdén en el tono del gerente, la silenciosa incomodidad de los clientes. Era el tipo de documento que no se archiva, se guarda como un espejo. Mientras escribía, recordó a su padre, quien solía repetir, «Quien olvida de dónde viene se pierde en el camino». La frase resonó con fuerza en su mente. El hombre que una vez solo soñó con abrir una cuenta bancaria ahora era el custodio de millones, pero la esencia debía permanecer intacta. Cerró su cuaderno y miró por la ventana, observando los edificios de la ciudad como si cada uno escondiera una historia similar. La diferencia era que, esta vez, tenía el poder de cambiar el desenlace. Y sabía que lo haría, no con discursos inspiradores, sino con acciones silenciosas, de esas que realmente transforman. En los días siguientes, Mateo decidió visitar otras sucursales, siempre disfrazado, siempre con la misma mochila gastada y la misma mirada atenta. En cada una, encontró patrones similares, expresiones impacientes, frases cortas, falta de atención. Era como si el banco hubiera olvidado que su mayor activo era la confianza. Anotaba todo en una pequeña libreta, donde escribía no solo lo que veía, sino también lo que sentía. «La incomodidad no es un fracaso», escribió en una de las páginas. «Es una señal de que aún me importa».
Esa frase lo acompañaría por los fríos pasillos de las siguientes sucursales, recordándole que el cambio nunca empieza con los demás, sino con quienes deciden no fingir que todo está bien. En una de esas visitas, entró en una sucursal bancaria del barrio y vio a un joven intentando abrir una cuenta de estudiante. El empleado lo interrumpía a cada rato, pidiéndole documentos que no tenía, hasta que el chico se rindió y se fue, abatido. Mateo lo siguió hasta la acera y le preguntó por qué. «No me creen que estudio», dijo el chico, mostrándole su mochila llena de libros. La escena era un reflejo del pasado. Mateo respiró hondo y, sin revelar su identidad, regresó a la sucursal para hablar con el empleado. No gritó, no se quejó. Simplemente preguntó: ¿se ha preguntado alguna vez qué recordará este chico de usted dentro de 10 años? El empleado no respondió, pero en ese instante, algo se quebró en su interior. Las visitas se volvieron rutinarias. Mateo anotaba rostros, nombres y actitudes. A veces lo ignoraban, otras lo trataban con amabilidad. En estos últimos casos, se aseguraba de anotar el nombre del empleado y enviarle un correo electrónico de agradecimiento. Hay que reconocer tanto a los buenos como a los malos, se decía. Poco a poco, comenzaron a circular historias por los pasillos del banco. Los empleados comentaban sobre el hombre de la mochila, que aparecía de la nada. Lo observaba todo y desaparecía sin decir quién era. Nadie sabía con certeza si era un auditor, un cliente o una leyenda creada para asustar a los arrogantes. Pero la incertidumbre, en sí misma, ya estaba cambiando comportamientos. Un día, recibió un mensaje anónimo en su correo. Era de Laura. Le explicaba que había empezado a trabajar como voluntaria en una residencia de ancianos y que, por primera vez, comprendía el impacto de sus propias acciones. Decía que cada historia que escuchaba allí le parecía una lección de paciencia. Pensaba que el problema era el tiempo de los demás, pero el problema era el mío, no saber esperar. Mateo leyó el mensaje en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Era la prueba viviente de que la empatía no se enseña en la universidad, se aprende experimentando el dolor ajeno. Pasaron las semanas y la noticia de lo ocurrido en aquella agencia se extendió por todo el sector financiero. Algunos ejecutivos consideraban la actitud de Mateo demasiado radical, otros visionaria. Él no respondió a ninguno de los dos grupos. Sabía que quienes nunca habían experimentado el peso de la humillación difícilmente comprenderían el valor de la dignidad. Prefirió seguir trabajando en silencio, revisando procesos y sustituyendo los indicadores de eficiencia por indicadores de humanidad. Creó un nuevo protocolo. Cada gerente debía reunirse personalmente con un cliente habitual al menos una vez al mes. Nadie puede liderar sin comprender la base, escribió en el memorándum, y esta sencilla regla comenzó a transformar el comportamiento de toda la red. Al final de uno de esos largos días, Mateo caminó por el estacionamiento vacío de la sede. El viento soplaba con fuerza, levantando papeles olvidados del suelo. Miró al cielo, que ya oscurecía, y pensó en su madre. Imaginó lo que ella diría al verlo allí, frente a un imperio construido sobre los mismos mostradores, donde una vez esperó el cambio para pagar las cuentas. El orgullo no es lo que logras, sino lo que no olvidas, solía decir. Mateo sonrió conmovido. Sabía que estaba cansado, pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Unos meses después, invitaron a Mateo a una entrevista en la televisión nacional. El presentador quería que relatara el episodio de la agencia, que ya circulaba en foros de liderazgo y grupos de recursos humanos como ejemplo de gestión humanizada. Rechazó la invitación cortésmente. «La historia no trata sobre mí», respondió. «Trata sobre las personas que estuvieron allí y decidieron cambiar». Prefería que el proceso de aprendizaje permaneciera anónimo, libre de vanidad y titulares. En los pasillos de la empresa, los empleados hablaban de él con respeto, no por su cargo, sino por su constancia, y esa, para Mateo, era la verdadera medida del éxito. Una mañana, al llegar temprano a la oficina, encontró un sobre sin remitente en su escritorio. Dentro había una vieja fotografía amarillenta que mostraba a un joven con ropa sencilla abriendo una cuenta bancaria. En el reverso, una frase escrita a mano. «Nunca olvides de dónde vienes». Mateo reconoció la imagen. Era él, tomada por un empleado que ya se había jubilado. Sonrió, se recostó en su silla y respiró hondo. Aquel trozo de papel representaba todo un ciclo. El muchacho que una vez esperó a ser atendido ahora se aseguraba de que nadie más fuera ignorado de la misma manera. A partir de ese día, Mateo instauró una tradición silenciosa. Cada vez que ascendía a un nuevo gerente, le entregaba una copia de esa foto junto con su credencial.
Esto es más importante que el salario, decía con una sonrisa discreta. Muchos no lo entendieron de inmediato, pero con el tiempo comprendieron el valor simbólico. Era un recordatorio constante de que el éxito solo tiene sentido cuando no borra el pasado. El gesto se extendió y pronto otras empresas comenzaron a adoptar prácticas similares. La historia de Mateo se estaba convirtiendo en cultura, no por imposición, sino por ejemplo. Una tarde, durante una visita inesperada a una sucursal del barrio, presenció una escena que lo conmovió profundamente. Una joven cajera ayudaba a un hombre analfabeto a rellenar un formulario, explicándole cada línea con paciencia y respeto. El hombre, conmovido, dijo que era la primera vez que se sentía tratado como un ser humano dentro de un banco. Mateo permaneció en silencio, observando desde lejos. No quería identificarse ni interferir. Aquel momento valía más que cualquier reunión de resultados. Era la prueba viviente de que las semillas que había sembrado comenzaban a florecer. Sin embargo, entre bastidores no todos estaban contentos. Algunos directivos veteranos veían los cambios como una pérdida de autoridad y se quejaban del exceso de sentimentalismo. Mateo los escuchaba con calma, sin interrumpir. Sabía que la resistencia era parte de toda transformación real. Las empresas no cambian con decretos, cambian con el ejemplo, decía. Por eso, se centró en las pequeñas victorias. El cliente que recuperaba la confianza, el empleado que dejaba de mirar el reloj y empezaba a escuchar con paciencia a los demás. Sabía que las grandes revoluciones comienzan con gestos casi imperceptibles y que el ruido llega después, cuando la cultura ya se ha transformado desde dentro. Un viernes lluvioso, recibió la visita inesperada de Ricardo Solís. El antiguo gerente parecía otro hombre, sin afeitar, con la mirada cansada y una voz más humilde. Pidió hablar con él. Mateo lo recibió en silencio, limitándose a hacerle un gesto para que se sentara. Ricardo explicó que había estado trabajando en una ONG que ayudaba a personas desempleadas a reinsertarse en el mercado laboral. Dijo que, por primera vez, comprendió lo que era la empatía y que debía ese aprendizaje al día en que quedó expuesto ante todos. Necesitaba perder mi trabajo para tomar conciencia, confesó. Mateo escuchó atentamente y simplemente respondió: a veces así es la vida. Nos quita el título para devolvernos el sentido. Cuando Ricardo se marchó, dejó un pequeño sobre la mesa. Dentro había una carta manuscrita y un broche de oro con el antiguo logotipo del banco. La carta decía: guardaba este broche como símbolo de estatus. Hoy lo devuelvo como disculpa. Prefiero cargar con el peso de la vergüenza que con el vacío de la indiferencia. Mateo la leyó en silencio, con un nudo en la garganta. En sus recuerdos de aquel hombre no había resentimiento, solo compasión. Comprendió que, de alguna manera, Ricardo también había sido víctima del mismo sistema que él intentaba corregir. Un sistema que premiaba la eficiencia y olvidaba la humanidad. Y esa comprensión lo conmovió más que cualquier reconocimiento público. Esa noche, en casa, Mateo dejó el broche sobre la mesa y observó cómo la luz se reflejaba en su metal antiguo. A su alrededor, la casa estaba en silencio, y el lejano sonido de la lluvia cayendo sobre el tejado parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir una nueva carta, no a Ricardo ni al banco, sino a sí mismo. En ella, prometía no dejar que el éxito lo alejara jamás de la gente común. Prometía seguir viajando en metro, hablando con desconocidos y visitando sucursales sin avisar, porque era allí, entre historias reales, donde encontraba el verdadero propósito del liderazgo. Al día siguiente, Mateo llevó la carta y el pin a la oficina. Llamó a su equipo más cercano y los reunió en la sala de juntas. Sobre la mesa, colocó el sobre y dijo: esto es un recordatorio de lo que sucede cuando olvidamos que trabajamos con personas. Nadie se atrevió a interrumpir. En lugar de presentar gráficos u objetivos, contó la historia de Ricardo, la anciana, el joven estudiante y Laura. Habló de cómo cada uno de ellos le había enseñado más sobre administración que cualquier MBA. Al terminar, el silencio en la sala era denso, no por incomodidad, sino por respeto. Todos comprendieron que aquel momento era más que una simple conferencia, era un compromiso. Tras aquella reunión, Mateo instauró una nueva práctica. Cada viernes, un empleado diferente compartiría una anécdota de atención al cliente que le hubiera impactado. No importaba si era buena o mala. Lo importante era aprender de ella. En poco tiempo, el ritual se extendió a todas las sucursales. Las historias comenzaron tímidamente, pero pronto se llenaron de emoción. Arrepentimientos, disculpas, expresiones de gratitud. El banco, que antes lo medía todo en números, ahora aprendía a medir la humanidad. Y Mateo,
Al ver crecer este movimiento, sintió algo que no se podía plasmar en informes, la certeza silenciosa de que iba por buen camino. Con el tiempo, esa cultura empezó a trascender los límites del banco. Otras empresas invitaron a Mateo a compartir su experiencia, pero él siempre repetía que no había una fórmula, solo conciencia. La empatía no es una estrategia de marketing, decía. Es la forma más sencilla y a la vez más difícil de cambiar el mundo. Muchos escuchaban en silencio, otros se conmovían. Y había algo profundamente cierto en sus palabras. Provenían de alguien que no buscaba aplausos, solo coherencia. Para él, el liderazgo no se trataba de discursos brillantes, sino de lo que haces cuando nadie te ve. Una mañana, al llegar a la oficina central, Mateo encontró una nueva placa en la pared. Grabada en ella había una frase que él nunca había encargado, pero que parecía resumir todo lo que había vivido. Trata a cada persona como si fuera tu mejor cliente, porque lo es. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tocó el cartel con la punta de los dedos y sintió un escalofrío. Sabía que alguien del equipo lo había ordenado instalar sin autorización formal, pero no importaba. Esto no era rebeldía, era convicción. Y por primera vez en muchos años, Mateo sintió que el respeto había dejado de ser una política para convertirse en un reflejo natural. Con el paso de los meses, la historia de Mateo se convirtió en un referente tanto dentro como fuera del país. Revistas, universidades e instituciones empresariales citaban el caso Morales como ejemplo de liderazgo ético. Sin embargo, él mantuvo su discreción, siguió usando el transporte público, comprando café en panaderías sencillas y saludando a los porteros por su nombre. En una ocasión, un periodista insistió en saber por qué nunca aceptaba premios. Mateo respondió con naturalidad. Porque el reconocimiento que importa es ver que alguien es tratado con respeto sin necesidad de que se lo recuerden. La frase se viralizó, pero para él seguía siendo una verdad evidente. Un sábado por la mañana, decidió regresar al barrio El Pino, donde había crecido. Las calles seguían siendo estrechas. El aroma a pan impregnaba el aire desde las mismas panaderías, y los vecinos aún se saludaban con la mano desde lejos. Al pasar frente a la vieja casa, ahora pintada de azul claro, Mateo recordó los días en que estudiaba a la luz de las velas y soñaba con cambiar el destino de su familia. Sintió un nudo en la garganta. Entró en una pequeña tienda de abarrotes y compró dulces caseros, los mismos que vendía de niño, el dueño. Sin reconocerlo, le agradeció la compra y le deseó un buen día de trabajo. Mateo sonrió. Era justo lo que quería oír. Mientras caminaba por las calles del barrio, Mateo notó que casi nada había cambiado. Sin embargo, todo era diferente. El sonido de los niños jugando a la pelota, el lejano sonido de radios antiguas, el olor a tierra mojada. Aquello lo reconectó con la razón por la que había emprendido su viaje. Se detuvo frente a la escuela pública donde había estudiado y observó las ventanas desconchadas, las mismas de hacía décadas. Una maestra lo reconoció, corrió hacia él y lo abrazó con emoción. «Siempre supe que llegarías lejos, Mateo», le dijo con lágrimas en los ojos. Él rió y respondió, «No llegué lejos, maestra, solo tomé un desvío para volver aquí». Antes de irse, donó dinero para renovar la biblioteca de la escuela y pidió que se reservara una estantería con el nombre de su madre, Inés Morales. «Ella me enseñó a no avergonzarme de pedir ayuda, ni de ofrecerla», explicó. La maestra prometió acceder a su petición. Al marcharse, Mateo sintió una nueva ligereza. Fue como si ese gesto cerrara un ciclo de décadas, de la pobreza al liderazgo, de la humillación al aprendizaje. Comprendió que el verdadero éxito no reside en estar en la cima, sino en regresar a las raíces con todo el corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin contenerse. De camino a casa, Mateo se desvió y pasó por la antigua sucursal donde todo había comenzado. La fachada era distinta, moderna, con nuevos colores y letreros, pero algo le llamó la atención. Un mural fotográfico con historias de clientes y empleados, acompañado de un sencillo título, Personas que marcan la diferencia. En la esquina inferior, discretamente, había una foto suya con la anciana del día del incidente. La imagen capturaba el momento exacto en que le explicaba el funcionamiento del cajero automático, con una sonrisa sincera y una mirada atenta. Aquella fotografía lo conmovió. No por vanidad, sino porque supo que su lucha había adquirido un rostro humano. Se quedó allí unos minutos, observando a la gente entrar y salir de la agencia. El servicio parecía más relajado, los saludos más sinceros.
Un empleado le abrió la puerta a un hombre con discapacidad y con paciencia lo ayudó a subir el escalón. Un pequeño gesto, pero que simbolizaba todo aquello que soñaba con cambiar. Mateo respiró hondo, miró el mural una vez más y murmuró: «Valió la pena». Luego se alejó lentamente, dejando tras de sí el sonido de las puertas automáticas abriéndose. No solo para los clientes, sino para una nueva forma de ver a los demás. Unos años después, Mateo se retiró discretamente. No quería fiestas ni homenajes. Entregó la presidencia a una nueva generación de líderes formados bajo su filosofía, y se marchó sin dar discursos. Solo se llevó su vieja mochila, que ahora conservaba como símbolo de su propósito. Dentro, junto a su cuaderno y la carta de Ricardo, había una nota que él mismo había escrito tiempo atrás. «Nunca dejes que el éxito te separe de la verdad». Esta frase lo acompañaba en las mañanas tranquilas, cuando tomaba café en casa y leía las noticias. Sabía que el mundo aún necesitaba cambiar, pero tenía paz al saber que había cumplido con su deber. Una tarde recibió una visita inesperada. Era Laura. Traía un pequeño regalo, un café casero preparado por jóvenes que habían obtenido crédito del banco gracias al nuevo programa social. «Si no hubiera sido por ese día, nunca habría cambiado», dijo conmovida. Mateo la escuchó atentamente y simplemente respondió: «Todos cambiamos cuando la vergüenza se transforma en aprendizaje». Tomaron el café juntos en silencio, recordando cómo un simple gesto podía cambiar el destino. Cuando ella se despidió, Mateo permaneció sentado, observando cómo el atardecer teñía la ciudad de naranja. Era el mismo cielo de siempre, pero ahora parecía más generoso. Con el tiempo, el nombre de Mateo Morales se convirtió en sinónimo de ética discreta. En conferencias y libros de negocios, se le recordaba no por sus estrategias financieras, sino por su valentía al pasar desapercibido para todos. Aún así, prefería el anonimato. Decía que los mejores cambios son los que no requieren firma. Su legado radicaba en los gestos que inspiró, en la paciencia de los cajeros, en el trato humano de los gerentes, en las sucursales que ahora contaban con rampas de acceso y salas acogedoras. Demostró, sin alardear, que el respeto es una inversión que siempre rinde frutos, incluso cuando no se mide en cifras. Aquella última mañana de otoño, ya anciano, Mateo caminó hasta una plaza cerca de su casa con su vieja mochila al hombro. Se sentó en un banco de madera y observó a la gente que pasaba. Obreros, estudiantes, madres, ancianos, todos diferentes, todos con el mismo derecho a la dignidad. Sonrió, se reclinó y cerró los ojos un instante. La suave brisa traía el aroma del café recién hecho de una panadería cercana, y pensó en su madre, en el pino, en las cartas de los clientes, en el día en que todo cambió. Respiró hondo y murmuró: «Valió la pena cada paso», y en ese momento sencillo, silencioso y verdadero, la historia de Mateo Morales quedó completa. Si esta historia te conmovió, demuestra que la empatía aún existe en el mundo. Dale a me gusta. Suscríbete y comenta abajo diciéndonos desde dónde nos ves. Difundamos este mensaje de respeto y humanidad.